Mi tarea de deshacer agravios concluye con Olympe de Gouges, que es la primera que respondió no a las observaciones de Burke, sino a los propios derechos del hombre y del ciudadano. No con su obra narrativa, claro, sino con sus derechos de la mujer y de la ciudadana. He tratado en esta biblioteca antes de Paine que de ella, por ser la respuesta más, bueno, más extensa, más desarrollada en varias obras, en lugar de empezar por Mary Wollstonecraft, que es la primera respuesta a Burke, y en lugar de empezar por Olympe de Gouges, que es la primera respuesta. Pero bueno, por algo hay que empezar. Lo importante es que todas estas personalidades, notabilísimas figuras del pensamiento político, han sido tratadas. Y alguna más de paso, porque claro, para tratar de Mary Wollstonecraft tenía que tratar de... No he nombrado ahora Mary Wollstonecraft. Tenía que tratar de Browning, y claro, al tratar de Robert Browning tengo que tratar de Elizabeth Barrett Browning. Y bueno, concluyo esta serie de alusiones y de autoridades que se nombran y que se reclaman unas a otras. La termino con Olympe de Gouges, que afortunadamente está mucho mejor tratada. Yo diría mucho mejor tratada que Mary Wollstonecraft, y desde luego muchísimo mejor tratada de lo que fue en vida, de lo que fue en sus tiempos. No sé por dónde empezar con las montañas de insultos y objeciones vejatorias y de críticas hasta salaces que se hicieron contra ella en todos los libros que tengo. Una que me llama la atención, que censa en su introducción a una obra novelística de Olympe de Gouges, el profesor Raymond Trousson de la Universidad Libre de Bruselas, en este volumen de Lafon, de Robert Laffont, de la colección Bouquin, novelas de mujeres del siglo XVIII, que incluye a Madame de Tencin, la que dejó abandonada a su hijo d'Alembert, Madame de Raffigny, Madame Riccoboni, Madame de Charrière, Olympe de Gouges. Esta no es Madame ni muchísimo menos, porque al igual que d'Alembert fue una hija no reconocida, una hija abandonada, y encima ni siquiera era de lengua francesa. Es una grandísima escritora de la lengua francesa, pero no era su lengua materna. Ella procedía de una familia en la que se hablaba occitano. Es una de estas lenguas que la Revolución Francesa reprimió porque porque a través de ellas hablaba el fanatismo, los espías. Ella ni siquiera era de lengua materna francesa, era occitana, no era desde luego... De hecho, yo creo que es la única de este listado de escritoras que no es Madame, y probablemente sea la más interesante, o de las más interesantes. Luego está Madame de Sousa, Madame Cotin, Madame de Genlis, Madame de Kruidena, Madame de Duras. Es la única que no es Madame. Es una mujer del pueblo, es una proletaria abandonada que ni siquiera habla la lengua de cultura, la lengua de la nación, de lo que será luego la nación. Bueno, pues en su prefacio, en este completísimo relato de la dura vida, y a pesar de una vida intelectualmente triunfante, de Olympe de Gouges, que no se llamaba así, por supuesto. Esto es la he visto muchas veces citar como Olimpia de Gouges, pero es que Olimpia es, claro, es una figura literaria, es un seudónimo, es Olympe de Gouges. Ella se llamaba Marie de Gouges, ni siquiera de, Marie Gouges, una mujer del pueblo, en donde Olympe es una ficción literaria. Es una ficción literaria como la que vemos que usó en su última obra, porque su última obra acabó con su vida. Hasta tal punto
tuvo contradictores su vida intelectual. Bueno, pues de los insultos, vejaciones, humillaciones, calumnias, infamias, injurias que tuvo que soportar, quizá la que aparece en la primera página es bastante esclarecedora. Para el doctor Alfred Guillois, que estudió su caso clínico en 1904, en el año 1904, para el doctor Guillois, Olympe de Gouges, Marie Gouges, Olympe de Gouges, sufría de paranoia reformatoria. Es decir, su locura era tener ideas reformadoras. Paranoia reformatoria es como esa locura de la huida que se atribuía a los esclavos negros que escapaban. Había psiquiatras, si queremos llamarlo así, es ser demasiado generosos, que consideraban que el impulso del esclavo negro a huir era una enfermedad mental con tintes raciales, algo que solo tenían, claro, que los esclavos negros huyeran, pues es una enfermedad muy común entre los negros, claro, y por lo tanto tiene hasta raíces genéticas. Estoy buscando alguna de estas autoridades. La enfermedad se denominaba dromomanía, así como esta enfermedad es la paranoia reformatoria. La dromomanía existe en el lenguaje psiquiátrico actual, aparece en el propio diccionario de la Real Academia Española, que tampoco es muy dado a los tecnicismos. Aparece como inclinación excesiva u obsesión patológica por trasladarse de un lugar a otro. Pero en tiempos de aquellos médicos inmorales, del esclavismo de los Estados Unidos, la dromomanía, y no sé si la prodromomanía, no lo recuerdo, era considerada una enfermedad de los esclavos. Y uno de estos médicos, no dromomanía, que podría ser el término técnico usado, el helenismo elegido era drapetomanía. Y el inventor, porque esto es un invento naturalmente, fue Samuel Adolphus Cartwright, el doctor Cartwright se inventó esta enfermedad como Alfred Guillois se inventó la paranoia reformatoria para Olympe de Gouges. Hay una película sobre este médico que me extraña que no aparezca en los primeros. Hay una película que es Addio Zio Sam, que está basada, Tío Sam, eso es lo que le gustaría decir a los negros esclavos. Adiós, tío Sam, ahí te quedas. No, es Adiós, tío Tom. Es una película espantosa por muchas razones, no solo la estética, también la moral, también la política. Es una película de Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi, que son directores de estas películas en las que fingían mutilaciones y cosas horribles y truculentas, y en lo sexual pues zoofilia y cosas así, de manera más o menos fingida, cosas como comer sesos de mono vivo, que luego eso está en una película tan comercial como El Templo Maldito, creo que es la segunda de Indiana Jones, tan aclamada por críticos como Roger Ebert. Bueno, pues esta película es especialmente inmoral porque, a pesar de presentarse como una crítica, un retrato de un médico que no sé si tiene este nombre, no sé si es el propio
no sé si es el propio Cartwright o un médico, bueno, que sostiene esta locura. Bueno, no encuentro el nombre del protagonista ahora. No la he visto, pero lo que he visto es más que suficiente. Para esta supuesta denuncia de los negreros y de los médicos negreros y de los científicos negreros, se fueron a Haití y contaron con todas las facilidades otorgadas por el dictador Duvalier. Con lo cual los actores que sufren vejaciones y en realidad las están sufriendo de verdad. En realidad las están sufriendo de verdad porque son víctimas de la tiranía de Duvalier, que los ha puesto en manos de la tiranía de los directores. Así que es bueno, una de estas paradojas tan frecuentes que se dan en el mundo de la moral y de ser alguien bien pensante. Es la típica denuncia que incurre exactamente en aquello que denuncia. Aquella denuncia que es lo que denuncia. Bueno, este es básicamente el tema de esta película. Una enfermedad inventada para considerar lo que es algo tan natural como que las mujeres quieran derechos o que los negros quieran libertad, para llamar a esos impulsos tan naturales enfermedades. Y enfermedades mentales que requieren tratamientos que son por sorpresa, muy parecidos a la esclavitud y a la tortura y a todo lo que suponía el antiguo régimen. Bueno, pues esto es lo que hay. Una loca que tiene la paranoia reformatoria. Está loca ahí con sus reformas, como los negros están queriendo escapar todo el tiempo. ¿Qué quieren? ¿Dónde van a estar mejor que con sus amos, cortando caña? Bueno, pues esta es Olympia de Gouges, la ciudadana Olympia de Gouges, que, bueno, ahora que recuerdo, sus obras están compiladas con ese título, obras póstumas de la ciudadana, claro, naturalmente póstumas, Olympe de Gouges, y se pueden encontrar digitalizadas con muchísima facilidad, porque, bueno, naturalmente para eso está la Biblioteca Nacional Francesa y sus digitalizaciones, la BNF, Gallica se llama la página de la Biblioteca Nacional Francesa. Por cierto, la novela que se incluye en este volumen es la que tiene más fama por ser más autobiográfica, por tener más carácter autobiográfico, que es la memoria de Madame de Valmont, a pesar de que no será tan autobiográfica cuando la protagonista es Madame y Olympe de Gouges. No tiene nada. Es una mujer muy humilde, de una extracción muy humilde. Bien, Madame de Valmont es la novela incluida en esta colección de La Font, roman de novelas de mujeres del siglo XVIII. Pero la obra de Olympe de Gouges es muy extensa, no es solo novela, es también teatro, es también... Pero claro, no es lo que la hace famosa, no es por lo que se habla de ella. A mí la primera vez que me hablaron de Olympe de Gouges fue en una clase extraordinaria, en una de estas charlas que interrumpen las clases y la materia e introducen ideología. Pero en este caso me pareció perfecto, porque esa ideología venía acompañada de datos que no se daban en la materia y deberían darse. Yo creo que a Olympe de Gouges debería dársela en la materia sin necesidad de esperar a una charla extraordinaria para inculcar valores feministas. Olympe de Gouges tiene interés por sí y mucho, y muchísimo. Bueno, pues lo que nos contaron es que Olympe de Gouges fue la primera feminista, fue la creadora del feminismo, en absoluto, fue de todas, fue en lo absoluto, fue la creadora del feminismo. Bueno, del feminismo moderno, si se quiere precisar, o si se quiere... Claro, eso a mí ya me llamó la atención, porque yo que amo el conocimiento genético y las fuentes e ir a los orígenes y ver quién es el primero que dijo algo, aquello que decía José Guillermo García Valdecasas, que
Lo académico es citar el último que ha dicho algo, y lo erudito es citar al primero. Entonces, claro, naturalmente que despertó esa figura neoclásica un profundo interés en mí, y me esforcé mucho en encontrar su obra, la obra de la que nos hablaron, los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y por fin, pues cuando Internet pasó a ser algo mejor de lo que era, por fin los encontré y los pude leer. ¡Qué decepción! ¡Qué grandísima decepción! A lo mejor no los leí en Internet, sino en algún... Los he visto reproducidos muchísimas veces y me supusieron una decepción tremenda. Y a cualquier lector, y sobre todo a cualquier lectora, les producirán la misma decepción, porque ¿qué es lo que se publica en los escritos feministas? Esta obra importantísima, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿qué es lo que se publica? Pues lo que menos valor tiene, que es la parte de la lista de derechos que uno lo coge y dice, pues vaya pensadora, vaya intelectual, vaya feminista, ha cogido lo que han hecho los hombres, ha cogido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los ha puesto en femenino. Pues vaya, se tira a la basura. Pero es que eso no es que las feministas estas que imprimen la obra Los Derechos del Hombre y de la Ciudadana, que bueno, tampoco es tan de culpar, porque el panfleto tuvo una circulación mínima y luego una republicación también mínima. Tampoco es tan de culpar, pero a estas alturas ya deberían saber que la obra no es esto. La obra no es coger los derechos del hombre y el ciudadano y ponerlos en femenino. La obra no es eso. La obra es lo que viene antes y lo que viene después, por Dios. Es el preámbulo dedicado a la reina María Antonieta y las reflexiones que vienen después, el postámbulo y la reflexión sobre la forma del contrato social del hombre y de la mujer. Esta es la obra. Es como si cogen el índice y dicen que esa es la obra. Lo de poner en femenino los derechos del hombre y del ciudadano es simplemente una llamada de atención, es casi una ilustración, pero no es la obra. La obra es el preámbulo y el postámbulo. Entonces dicen, obras fundamentales del feminismo, Olympe de Gouges, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y ponen los derechos, y uno dice, ¿esto es una broma? ¿O qué? Que esa no es la obra. Y afortunadamente he podido comprar, me lo han traído hoy, creo, he podido comprar en esta colección de Folio, creo que es una editorial internacional, creo que es... pero la división francesa, Folio, ¿o es? Ah, no, perdón, está la editorial Folio inglesa, sí, no, pero esto es la colección Folio de Gallimard, esto es de Gallimard, vale, y es una edición presentada por Martin Roet, que puede, que evidentemente no estoy de acuerdo con la portada, digámoslo ya, que es una progre con el puño, que es el símbolo de los socialistas, el puño levantado, con una vestimenta también con un color entre jacobino y comunista, que son dos cosas que Olympe de Gouges no era en absoluto. Y encima con los ojos azules, a diferencia de Olympe de Gouges, es como una mujer... Es como lo que no era Olympe de Gouges en absoluto. Es una progre que tiene pasta, los ojos azules y levanta el puño. Y que chilla muchísimo. Olympe de Gouges no chillaba, escribía muy bien. Así que esta feminista pues es casi una caricatura de lo que no se contiene en el libro. Pero claro, no estoy de acuerdo con la ilustración de portada. Estoy muy de acuerdo con el precio. Este libro vale 2 euros. Gallimard está volviendo, menos mal, a las colecciones de libros medianamente económicas, y cualquiera puede tener los derechos de la mujer y de la ciudadana de verdad, es decir, con el preámbulo y el postámbulo, por 2 euros, lo que está muy bien. Y naturalmente otros escritos que me interesan y que me interesaba tener, y además un prefacio de Martin Roet, o sea, es bastante razonable, porque hay ediciones más caras, 20 euros, etcétera, de las obras completas de Olympe de Gouges, pero son reproducciones
con una tipografía espantosa, casi en Comic Sans, en la odiadísima Comic Sans, por ahí, por ese estilo, y con portadas de fotografías de archivo, de almacén, son reproducciones de lo que se puede conseguir gratis en la Biblioteca Nacional Francesa y en otros archivos digitales, así que no merecen la pena. Si merecen la pena 2 libros que haya visto, son estos. Luego también hay varias biografías, pero este está muy bien y enseña lo que era Olympe de Gouges, que no es lo que sale en la portada, ni poco ni mucho, en absoluto. Bueno, entre estas obras que se pueden conseguir en la Biblioteca Nacional Francesa, quizá la que más me interesa es Zamora y Mirza, Zamor y Mirza, de la que aquí aparece el prefacio. El prefacio y una defensa ante un enemigo imaginario. Ese prefacio justifica la obra y la visión sobre los negros de la autora. La especie de los hombres negros me ha interesado siempre por su suerte deplorable. Apenas mis conocimientos empezaron a desarrollarse, y en una edad en la que los niños no piensan, que el aspecto de una negra que vi por primera vez me llevó a reflexionar y a hacerme preguntas por su color. Sí, la paranoia, eso es, la paranoia reformatoria diagnosticada a Olympe de Gouges también se transforma en la drapetomanía de Cartwright. Antes de la Revolución Francesa, en 1788, porque esta obra es de 1788, si este prólogo es de 1788, Olympe de Gouges publica y lleva al teatro y lleva a las tablas, con gran incomodidad y con ira incluso de algunos espectadores, publica y lleva a las tablas que los negros deben ser libres, que no hay razón para que los hombres esclavicen a otros hombres por el color de su piel. Así que la paranoia reformatoria deriva en drapetomanía. Los negros tienen que ser libres. Es una pensadora de primer orden, aunque los varones la critican por su retórica, pero es que escribe bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero vayamos al fin de su carrera literaria, provocada por su carrera literaria. He dicho que, bueno, al margen de esta edición moderna y pocas más, todo se puede encontrar en la Biblioteca Nacional Francesa, lamentablemente no en orden. Y he encontrado una página que tiene todas las obras de Olympe de Gouges ordenadas y perfectamente legibles, elegantes, bien, no en PDF, en HTML, como páginas, la recomiendo mucho. Y tiene también, bueno, no tiene más retrato que el de la portada, que es de Kucharski, es de Alexander Kucharski, hacia 1787. Bueno, pues esta página lamentablemente está en inglés. Curiosamente está en inglés. Es olympedegouges.eu, o sea, el nombre de Olympe de Gouges todo junto, .eu. Y está muy bien, pero está solo en inglés. Se titula Olympe de Gouges, traducciones inglesas del original, de los textos originales franceses. Bueno, puede servir si alguien necesita leer el texto en francés, o si alguien incluso no sabe francés, pero sí inglés, bueno, puede servir de guía para el estudio de Olympe de Gouges, porque uno puede leer el texto aquí muy bien presentado y con notas muy útiles, porque por ejemplo en su última obra hay una cita que a nosotros nos resulta completamente desconocida e ignota y arcana, pero la nota aclara, quizá las notas de la edición francesa, o es labor de los editores digitales anónimos, porque no he encontrado quién desarrolla esto. Bueno, pues hay una cita de 3 versos que a nosotros nos resultan completamente desconocidos y nos aclaran que procede de métromanie,
Metromanía o El poeta de Alexis Piron. O sea, otra locura, la metromanía. La locura del poeta es la metromanía. Comedia en 5 actos, escrita en 1736 y representada en la Comédie Française en 1738. Bueno, pues échale un galgo a esos 3 versos. Si no nos los llega a decir la nota, nos habría llevado muchísimo más tiempo averiguarlo. Bueno, pues como dato importantísimo para su biografía y para que quede claro que Olympe de Gouges no es lo que aparece aquí, voy a leer algo fragmentario, alguna parte de su última obra, Las 3 urnas o El saludo de la patria por un viajero aéreo. Y también tiene un narrador como Madame de Valmont, que no coincide exactamente con la autora, pero los revolucionarios franceses no habían estudiado lo del yo poético de Hölderlin y no supieron distinguir entre la realidad y la ficción, a pesar de que esta obra, Las 3 urnas, empieza de una manera tan poco personal y tan poco vinculante con Olympe de Gouges como esta manera. Empieza así: mi nombre es Toxicodrindon. Vengo de la tierra lunática vía Monomotapa. Claro, si Monomotapa es el imperio africano, es un camino extraño, a no ser que interprete que Monomotapa es un nombre apto para un planeta de fantasía. Bueno, ha recorrido las 4 esquinas del mundo y habla a la nación francesa y le dice esto. Que voy a buscar digitalmente, porque para eso está. Le dice que me gustaría que la convención expresara el espíritu del decreto que os voy a dictar. La convención, muy enfadada por ver a Francia dividida por opiniones y creencias sobre la forma de gobierno que pueden salvar a su patria, bueno, porque estamos hablando de la necesidad, bueno, su patria, pero es su tierra materna, su madre patria. Madre patria une lo femenino y lo masculino. A propósito de la situación en la que se está, es muy importante leer, me lo he saltado, el segundo párrafo de esta obra, Las 3 urnas. El extraterrestre dice: dudo mucho que el mundo empezara con Adán y Eva o que termine con la Revolución Francesa. Estos son cuentos usados por los curas corruptos del antiguo régimen para estupidizar a nuestras mujeres crédulas. Es decir, ella es una revolucionaria, sí, indudablemente, es una mujer revolucionaria que cabrea mucho a los revolucionarios, porque lo que les dice es que para salvar a la madre patria propone, en nombre de la humanidad, que por un mes entero se denieguen armas a los rebeldes, incluso fuera de las fronteras, en orden, persiguiendo que nuestra entera nación pueda pronunciarse acerca de las 3 formas de gobierno que las dividen. Todos los departamentos deben ser convocados a asambleas primarias. 3 urnas deben ser depositadas en la mesa del presidente de la asamblea, cada una etiquetada con las siguientes inscripciones: Gobierno republicano, uno e indivisible. Gobierno republicano, uno e indivisible. ¿Qué es lo que hay ahora? Gobierno federal, gobierno monárquico. Gobierno monárquico. Bueno, pues por haber propuesto sacar urnas, por haber propuesto el derecho a decidir, que es lo que
dijeron los catalanistas cuando compraron unas urnas chinas y las sacaron a pasear en algo completamente ilegal. Bueno, pues por haber propuesto, no por haber cometido un acto de sedición,